Mañana continuamos con más información. Y mire, para avanzar con su programa, le informo que tengo invitados el día de hoy. A este estudio de noticias y se encuentra con nosotros Jonathan Chávez, quien es dirigente municipal de Morena. Se encuentra con nosotros también el profesor Guerrero Rodríguez, es delegado nacional de este movimiento denominado Morena, a quienes saludamos con muchísimo gusto. Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a su auditorio, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Profesor, buenos días, Martín, agradeciendo la gentileza de la JS que estamos escuchándola en el 98.5 con todo el guarache, muy a gusto, es quien nos acompaña, tus reflexiones todos los días, Martín, temprano. Agradecemos mucho la palabra porque la palabra siempre es esperanzadora. Profesor, muchísimas gracias a los dos por haber venido. Y bueno, pues vamos a hablar de este movimiento denominado Morena. Es un movimiento que busca consolidarse como partido político. Parece ser que les restan 4 asambleas. Hay un procedimiento que se tiene que llevar a cabo para que quede como partido político. Dígame una cosa, profesor, o usted, Jonathan, Morena. ¿Por qué Morena quiere ser un partido político? ¿Qué busca Morena al constituirse como partido político? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Morena busca formarse como un partido de oposición, pero verdadera oposición a los intereses del pueblo, a los intereses de la clase media, de la clase baja. Nos interesa convertirnos en partido político para defender los ideales y todo lo que se buscó en todas las revoluciones, en la independencia de México, en la reforma de Benito Juárez. Buscamos toda esa fuerza para buscar consolidarnos como una fuerza para el pueblo. Profesor, un partido de oposición ¿a quién? Yo veo y escucho en muchas ocasiones oposición de partidos políticos, pero verdaderamente muchas veces escuchamos que esos partidos políticos son una oposición, pero no reflejan realmente que busquen un beneficio para el pueblo, sino que vemos que buscan beneficios partidistas. Mira, Martín, es muy importante decir que todos los partidos políticos son instituciones de interés público, y el interés público pues es el interés general de la nación. Entonces, claro que cualquier partido político, el primer objetivo es la búsqueda del poder, pero en la búsqueda del poder hay que hacer las diferenciaciones correctas entre para quién estás buscando llegar al poder o para qué estás buscando llegar al poder. Nosotros venimos desde la izquierda, yo prácticamente tengo 30 años luchando en la izquierda desde joven simpatizante del Partido Comunista Mexicano porque no tenía la edad suficiente para votar. Transité por el PSUM, por el PMS, fui miembro fundador del PMS, del PRD, y hoy estamos buscando integrar esta gran fuerza política nacional en donde se aglutinen estos más de 16 millones de votos que votaron por Andrés Manuel López Obrador y que están en el sentimiento del nacionalismo revolucionario, de la defensa de la patria, del interés colectivo. Nosotros creemos que Morena va a representar los más caros ideales de las gentes que entregaron su vida en la independencia, en la revolución, en la reforma, de las gentes que están viendo desde el lado de la izquierda la necesidad imperiosa de cambiar el régimen y cambiarlo para bien. No podemos nosotros ahorita convalidar, por ejemplo, las reformas de Peña Nieto. Convalidar las reformas en cualquiera de los rubros que él está haciendo es dar al traste con la patria. Mira, Martín, por ejemplo, esta mañana escuchaba con Carmen Aristegui, valiendo ahí el gol, la nota de que pues nuevamente se están haciendo ajustes al famoso crecimiento. O sea, se pretendía crecer al 3%, al 3.5%, y dice, no, es que nada más vamos a crecer como al 1%. Pues eso no es crecer, es dejar de crecer. La política neoliberal que tiene 30 años en el país está defenestrando a nuestra nación. Entonces yo creo que es necesaria una nueva fuerza. Ahorita nos hacía la pregunta de por qué un nuevo partido, porque los que están no cumplen con los requisitos, no llenan las aspiraciones de muchos millones de mexicanos. Profesor, ¿cómo decirle a los mexicanos
que se unan a un posible partido donde el líder manda al diablo a las instituciones? Este es un problema muy serio de comunicación, diríamos, entre comunicadores. ¿Qué es lo que resaltan los comunicadores? Y hablo de Televisa, TV Azteca y los grandes medios nacionales, cuando de Andrés Manuel, pues cuando se equivoca, cuando de alguna manera dice, por ejemplo, mando al diablo a las instituciones, y que no en muchas ocasiones usted como ciudadano, yo, cualquier persona ha mandado al diablo al sistema de justicia mexicano, ha mandado al diablo a la educación en México, que no el mismo gobierno ha mandado al diablo a las instituciones al hacerlas añicos, al hacerlas polvo. Yo recuerdo cuando el Cállate Xaxalaca también, cuántas veces pasó a nivel nacional el Cállate Xaxalaca, si no pasó 100,000 veces, no pasó ninguna, igual que mandar al diablo a las instituciones. Esto es tenerle miedo a las palabras, es tenerle miedo a los enunciados, a las oraciones que de alguna manera están denunciando. Por eso precisamente estamos formando un nuevo partido político. Hay que reformar las instituciones, que no el mismo gobierno está ya planteando cambiar al IFE, cuando precisamente por la actuación del IFE en 2006 y en 2012 Andrés Manuel mandó al diablo a las instituciones. Bien, profesor, dígame una cosa, este movimiento, ¿cómo se financia? ¿Quién lo financia? Mira, es importantísimo decirlo, ¿no? Esta ida que tuvimos a Chihuahua este 26 de octubre, tuvimos donantes para que nos pagaran los camiones. Nosotros nos cotizamos para completar los lonches para la gente. Esto dice ante los ojos de la gente, son mentiras, no es cierto, pues arrímense a Morena para que vean. O sea, muchos de recibimos aportaciones que pertenecen al partido, al PT, algunos del PRD, que de manera en Chihuahua, Berta Luján, que los poquitos recursos que llegan nos tienen la pelea. Nosotros tenemos oficina de Morena, ya tenemos el teléfono cortado, pues no hay recursos. Tenemos un vehículo, tenemos una camioneta también por nosotros mismos, y cada vez que salimos a Chihuahua, pues ahí le rascamos el día 50 a los compañeros para que nos paguen la gasolina. Buscamos los camiones de esos que de segundota que hay, y de a 800 pesos, de a 1,000 pesos por persona, para poder ir y venir. Entonces se dice, no, pues van a pasear. Pues yo quisiera que la gente se vida, pues que se sumara a estos hotel verde, dicen por ahí. Profesor, dígame una cosa, esto no es un capricho, un negocio de presidente de la República en 2 ocasiones, si no me pues no ha sido presidente, Los datos al menos no ha sido presidente, posiblemente no tiene oportunidad presidente de la República por otros partidos y no busca hacer su propio partido para poder llegar. Mira, Martín, una presión también en este sentido. Que no es buscar el puesto por el puesto. Yo ya fui regidor y yo no aspiro a volver a ser regidor. No quiero ser presidente municipal, no quiero ser diputado. Quiero que las mejores gentes de Parral lleguen a eso. Por eso estamos impulsando hoy un grupo numeroso de jóvenes importante. En este sentido, Andrés Manuel, crear un partido político en las actuales circunstancias después del 2000 es muy difícil, porque la partidocracia, esto es el PAN, el PRD y el PRI, pusieron reglas extremas en el gobierno mexicano para que no se o ser un nuevo partido político. Ahora solamente cada 6 años se puede intentar ser partido político. Hoy hay 50 organizaciones queriendo ser partido. Va a ser muy difícil que alguno lo alcance. ¿Por qué? Porque, en efecto, como tú lo mencionas, antes del 2006 era muy laxa la posibilidad de ser partido. Tenías a tu familia, te juntabas con tus primos, tus amigos y tus compinches y formabas un partido político y vivías de las prerrogativas. El PCD y algunas todo se avivaron, hicieron la ley
Entonces, pero se le pusieron ahora para hacer un nuevo partido político una serie de reglas, y entre ellas, pues por ejemplo, se piden 20 asambleas mínimas estatales con 3,000 miembros en cada uno de los estados de la República, y yo digo que es correcto, porque si quieres ser una fuerza, pues tienes que tener gente, tienes que tener la posibilidad de desarrollar la política bien entendida. Luego a veces hemos nosotros convertido a la política como un ente satanizado, en donde pues yo siempre me remonto a los clásicos, a Voltaire, a Rousseau, a los mismos clásicos griegos, donde se hacía política siempre. La política es el arte del entendimiento, es el arte de la convivencia pacífica, porque cuando la política se acaba, entonces sigue la violencia, y nosotros le apostamos a la política en serio, a la política del bienestar común, porque lo que se hace hoy es vivir en una mafia, y yo creo que Andrés Manuel está alejado de ese tipo de vicios. Mira, Andrés Manuel se mantiene rodeado siempre de lo más granado de la intelectualidad de este país, gente que lo aconseja y que además lo consideran su amigo. Yo creo que Peña Nieto o cualquiera de los dirigentes del PAN ya quisieran tener el acercamiento que Andrés Manuel tiene con lo más granado de las mentes brillantes de este país. Profesor, ¿qué va a pasar si una vez llegan a hacer un partido político debidamente constituido y al rato los vemos en alianza con otro partido político? Nuevamente te repito, Martín, la política es entendimiento. Las alianzas en el mundo en general se han dado siempre. No podemos renegar de las alianzas. Lo que no podemos es, mira, cuando se hace una alianza, cuando se establece una alianza, siempre se debe establecer sobre plataformas comunes, sobre ideas centrales. Aquí el problema es ese. Mira, tú cuando escuchaste en la plataforma política de Peña Nieto que se pretendía privatizar Pemex, o que se iba a hacer una ley para reformar la educación, nunca en ninguno de sus partidos lo planteó en su plataforma. El PRD estaba junto con Convergencia y junto con Movimiento Ciudadano y junto con PT, estaban en una plataforma común y el candidato era Andrés Manuel, y tampoco se planteó nunca una reforma a este sector tan importante como el sector energético, y hoy lo están haciendo. O sea, están traicionando las políticas comunes. Yo te he de decir, Martín, por ejemplo, mira, en la Rusia comunista, cuando se funda el Partido Comunista de la Unión Soviética, cuando Lenin llega al poder, Lenin, la izquierda más radical y la izquierda más profunda, se alió en las dumas, esto es, en los aparatos legislativos, con agentes del zar que pensaban en el beneficio de la nación. En Francia, en Inglaterra, en los mismos Estados Unidos, los dos partidos más grandes, el demócrata y el republicano, tienen plataformas comunes, tienen cosas en las que pueden ir juntos. No nos debe dar miedo, ni debemos satanizar alianzas importantes. Mira, yo por ejemplo hoy en mi escuela estamos recibiendo, hay materiales, se están regenerando los techos de algunos salones. ¿Cómo voy a estar yo en contra de eso? Así sea el gobierno mi enemigo políticamente, pues yo debo aplaudir una acción de gobierno que beneficia a la mayoría. Profesor, esto de las alianzas, de precisamente lo que estamos hablando, entiendo lo que usted nos comenta. Sin embargo, bueno, hay partidos políticos que siempre nada más están buscando la alianza y se está viendo como que son mero negocio. El caso muy particular del Verde Ecologista, que nunca va solo en nada. El PT, por ejemplo, que es un negocio particular de los Aguilar aquí en Chihuahua. Correcto. Bueno, pues la gente podría tener esa desconfianza en el caso de Morena, porque lamentablemente hay partidos pequeños que surgen y solamente se prostituyen al mejor postor, por decirlo de esta manera, y siempre van en alianza para colgarse de otros partidos políticos y lograr el mínimo que les exigen, el mínimo porcentaje de votación para poder sostener su registro. Y sostenerlo a través de otros. En eso tienes toda la razón. Nosotros somos enemigos de la prostitución y la promiscuidad política. Mira, Martín, en las pasadas elecciones municipales nosotros recibimos invitación del PRI y recibimos invitación del PAN, y nos hablaron personalmente para que Morena hiciera alguna declaración en favor de alguno de los candidatos fuertes, en este caso del ingeniero Jurado de la maestra María de los Ángeles.
Y nosotros no accedimos, precisamente pensando en lo que tú estás diciendo, en que nuestro actuar no era de acuerdo con lo que estaba pasando en la comunidad. Entonces, en este momento, nosotros decidimos mejor hacernos a un lado y mandatamos a nuestra gente a que hiciera un voto a nulo activo, que por ahí hubo más de 1.800 votos nulos, entre los cuales 1.200 aproximadamente llevaban leyendas, y esa gente es gente que nosotros sentimos apoyo a Morena. Profesor, hablemos del costo-beneficio. ¿Cuánto le va a costar un partido político más al país? El otro día platicábamos algo similar y usted ponía de ejemplo otros países donde hay muchos partidos políticos, pero ¿cuánto eroga el gobierno en esos partidos políticos en esos países y cuánto eroga aquí en México en los partidos políticos que hay aquí? Importante aclararlo, Martín. Mira, el presupuesto para el IFE es uno solo. No aumenta el presupuesto. El presupuesto se mantiene el mismo. Por eso precisamente los partidos grandes no quieren que surja Morena, porque el presupuesto que hay se va a tener que repartir entre los partidos que alcancen el registro. O sea, el presupuesto va a seguir siendo el mismo, y ojalá y el presupuesto para el IFE se redujera y del mismo modo se tendría que repartir para los partidos que existan. ¿Sí me entiendes cómo, no? O sea, es un pastel, nomás es un pastel y se va a repartir. Si antes se repartía en la fiesta, nomás llegaron 5 niños, pues a los 5 niños se les reparte, pero si llegan 10 hay que repartírselo a los 10. Lo mismo. Esa es la cantidad, y eso es lo que a veces la gente no sabe y luego se sataniza también. Independientemente del costo económico, ¿considera usted viable un nuevo partido político en México? No son muchos partidos políticos los que ya existen, y bueno, ¿no considera usted que lejos de surgir nuevos partidos políticos deben disminuir ya, ser menos? Yo siempre he sido de la gente que pienso que hay que darle la oportunidad a todo el mundo, que la pluralidad debe existir, que cada persona o cada grupo que exista debe estar donde mejor le acomode y donde su circunstancia haga valer su derecho a ser un ente, a ser una persona, a ser un ciudadano, a ser un individuo, a tener intereses de grupo. Les decía, en los países desarrollados hay grupos que defienden los intereses lésbicos, gays, que defienden partidos que defienden a los perritos de la calle, o sea, toda la gente que tiene un interés en común, por eso es un partido, o sea, tiene derecho a existir. Lo que sí se tiene que cuidar, Martín, es la fiscalización de los recursos. O sea, mira, volvemos a lo mismo. ¿Qué está pasando en Parral hoy por no haber una buena fiscalización de los recursos? Cada dinero público que se destine a cualquier actividad, sea partido político, sea una institución de seguridad, sea una institución deportiva, tiene que tener los mecanismos necesarios para que se revise ese dinero que es tuyo, que es mío, que es de la patria. O sea, ese es el gran problema en México, la impunidad y la corrupción. Perfecto. Adelante. Como lo comentaba usted, mire, en Estados Unidos hay 2 partidos políticos, pero en Estados Unidos hay transparencia, en Estados Unidos hay combate a la corrupción, en Estados Unidos hay rendición de cuentas, en Estados Unidos tienen seguridad social, crece su economía. En México, ¿por qué? Porque no tenemos esa seguridad, porque el pueblo no sentimos esa seguridad, porque hay ese descontento generalizado hacia el gobierno federal. Porque todas las personas que yo platico, que yo veo en redes sociales, tienen algo que decir o algo que opinar, y no tienen algo que opinar en aspecto positivo, siempre es en aspecto negativo, a un retroceso. Por eso buscamos un nuevo partido, por eso hay muchos partidos, porque México lo permite. Pero si usted viera la reforma en materia hacendaria que mandó al Congreso el mes pasado Andrés Manuel López Obrador, y viera la propuesta reforma energética que mandó Morena, que mandó el licenciado Cárdenas, ingeniero Cárdenas, son propuestas en beneficio a México, en beneficio al pueblo. Son propuestas que usted, medio de comunicación, no le toma la suficiente importancia, que usted no las hace conocer al pueblo. Son cosas que si nosotros conociéramos como pueblo, veríamos que es un gran avance en materia política en México. Muy bien. Profesor, ¿qué es lo que realmente busca usted aquí al frente? Usted me dice que a usted lo que le interesa
es que lleguen los mejores hombres a los gobiernos. ¿Por qué se salió del PRD? Ahí no hay mejores hombres, no hay buenos hombres. El PRD ha sufrido una transformación. Yo salí del PRD desde el 2006, después de haber renunciado al PRD. Fui candidato del PRD, pero yo entré por la vía de Movimiento Ciudadano, de Convergencia. Me propuso para ir en la alianza con el PRD como candidato a la presidencia municipal. Por cierto, la última vez que metimos 2 regidores. Desde entonces no hay oposición verdadera en la presidencia municipal, por eso están pasando las cosas que pasan. Somos importantísimos, somos una necesidad, la oposición. Y yo renuncié al PRD cuando los chuchos llegaron al poder, yo creo que como un acto premonitorio. Lo platicamos en aquel entonces el maestro Mesa, su amigo, y un servidor, en el sentido de que Luis me decía que había que mantenernos y yo le dije, yo no estoy de acuerdo en mantener la relación con los chuchos, porque sabía su origen. Precisamente el origen de los chuchos viene de aquel partido que le decíamos el Fufurrum, no sé si se acuerda, el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que después de 1988 cambian el nombre para, con la inercia de los votos que obtuvo el ingeniero Cárdenas en el 88, mantenerse como en el registro. Y un Aguilar Talamantes, muy famoso también, Aguilar, se apropió de ese partido político y lo hizo pues una franquicia vendedera. Y cuando se forma el PRD, ellos llegan al PRD con toda su mafia y poco a poco, con dinero del PRD, dinero que de lo que se financian las tribus, se apoderan de la dirigencia nacional, pero pasando por un acuerdo en el Tribunal Electoral Federal, en el que tumban la candidatura de Alejandro Encinas para dejar a Jesús Ortega como dirigente del PRD nacional. Y entonces yo fue cuando dije, esto ya valió y hay que hacernos a un lado. Y me mantuve desde siempre en lo que ha sido el López Obradorismo. Una vez pues ya constituido como partido político Morena, ¿cuál será la posición ahí de Andrés Manuel López Obrador? ¿Será dueño, dirigente, representante? Andrés Manuel es el presidente del Consejo Nacional de Morena. Nosotros, para llegar a esta instancia ya formal, Martín, nosotros tuvimos que hacer un proceso interno en el que nombramos dirigencias municipales en casi todo el país, nombramos dirigencias distritales, nombramos un congreso que fue en noviembre del año pasado. Vamos a cumplir un año donde hicimos un congreso en México, en la Ciudad de México, donde se nombró un presidente del partido y un presidente del Consejo Nacional. El presidente del partido es Martí Bates Guadarrama, un político extraordinario del Distrito Federal, y el presidente del Consejo es Andrés Manuel, que en el Consejo pues está, te decía, lo más granado de la intelectualidad de este país, y ahí Andrés Manuel es presidente. No sabemos, después de que ya se formalice, cómo va a quedar las dirigencias, pero yo digo que se tendrá que ratificar, cuando menos por los próximos 3 años, porque Morena va a hacer eso, una institución que cada 3 años renueve sus cuadros y no se permite la reelección, por ejemplo. Muy bien, profesor, pues finalmente ¿para cuándo? Me dice que son 4 asambleas las que les faltan para concluir este proceso. ¿Para cuándo queda determinado ya? Son 4 asambleas, se van a hacer 32 asambleas. El IFE pide 20, pero vamos a hacer las 32. Las 32. Este fin de semana vienen 4 asambleas que, si se ratifican, si son exitosas, para finales de marzo del año que entra, nos estaría dando el IFE el registro como partido político. 2014, así lo marca la ley. Mira, en enero del año pasado nosotros presentamos los documentos de que queríamos hacer un partido político. Como movimiento se entregan el proyecto de estatutos, principios, todo lo que el IFE te pide. Entonces te da un año para realizar ya sea 300 asambleas distritales, con un mínimo de 300 personas en cada asamblea distrital, o 20 asambleas con un mínimo de 3,000 asistentes en cada estado de la República. Entonces, si se cumple con estos requisitos, el IFE tendrá en marzo del año que entra que dar en una sesión de consejo la declaratoria de se acepta como partido político porque cumplió con los requisitos que marca la ley a determinada organización. De igual hay 50, y la única que está siendo observada con lupa es Morena. Hemos estado resintiendo, ¿verdad?, la rigurosidad de los métodos para con nosotros.
mientras que, por ejemplo, para la organización que dirige Manuel Espino no sabemos cómo anda ni si existe, pero dicen ellos que van a completar el registro. Perfecto. Muy bien, profesor, pues joven, les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy a esta entrevista. Nada más, hacer hincapié, somos en el comité de Parral, somos un comité que está formado la mayoría por jóvenes, personas con experiencia que nos están guiando en el camino, pero personas que queremos un cambio, queremos dar la pauta y marcar la pauta para tener una nueva generación de mexicanos, de parralenses, que peleamos y peleemos por Parral y para México. No sé dónde he escuchado estas palabras anteriormente de un cambio. Ojalá que el cambio sea real y verdadero, porque yo recuerdo que en muchas ocasiones se mencionó la palabra cambio dentro del ámbito político. Dicen que si hay algo inexorable, Martín, es el cambio. Yo te agradezco muchísimo que nos des, que por primera vez visito tu estudio. Ojalá y tengamos oportunidades de seguir compartiendo la palabra y de seguir diciéndole a la gente lo que nosotros pensamos. Creemos que tenemos derecho a existir. Aquí estamos y vamos a seguir estando porque queremos mucho a nuestro rancho, a nuestro pueblo, queremos a nuestra gente. Y ahorita voy a mi trabajo, tengo 31 años de servicio, yo debería estarme jubilando, no me jubilo por las bondades, diríamos. 31 años en el GIS. En el GIS, todos atrás del GIS, igual que el maestro Mesa. Yo me debería haber jubilado este año, pero por las bondades de las reformas a la ley del ISSSTE que hizo Calderón, me voy hasta el 2020. Eso tengo que agradecerle al régimen. Por eso hay que cambiar las cosas, Martín. Muy bien, profesor Jonathan, le agradezco mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Buenos días. Gracias.